Oye, Marga, el día de hoy, rutina. Eso es la mejor manera de llegar de un punto A a un punto B. Es la línea recta entre los dos puntos, pero hoy vamos a hablar de su importancia, pero también de la importancia que es saber vivir sin ella y tener algo fuera de esa rutina, ¿no? Amigos, bienvenidos a un episodio más de Un Café con Lili y Marga. ¡Marga, un café! Hoy vine preparada con una taza tamaño jumbo para tomar café contigo. Yo la verdad que me llama mucho la atención las rutinas de los deportistas, entonces si les pudieras, o sea, molaría como hacernos a la idea o que nos navegaras, que nos hicieras visualizar cómo es un día para Lili, desde que suena el despertador hasta que acabas. Claro que sí, pues la verdad es que depende de la fase de la temporada que esté, pero mi fase favorita es cuando literal me despierto temprano y estoy a las 11 de la noche todavía dándome masaje, porque es creo que cuando rinde más el día, cuando entran más cosas. Usualmente suena mi despertador hoy en día alrededor de las 9, 10 de la mañana. Hubo su momento cuando estuve en la NCAA que me levantaba a 4:30, 5, ¿no? Que es cuando tienes que meter escuela y todo. Hoy en día, 9, 10 de la mañana, que mi sistema nervioso central esté bien despierto, a desayunar. Ya tengo mi desayuno casi de rutina, que son huevos con pan tostado y aguacate. A mí los huevos con aguacate me hacen el día y me dan energías para todo el día. Después de eso es prepararme mentalmente para el primer entrenamiento, que va a ser el de natación, pero para yo meterme al agua tengo que hacer un estiramiento, un calentamiento tan grande que me echo 2 a 3 horas para preparar mi cuerpo para entrar al agua. Wow. Entonces, después de eso ya tengo mis 2 horas y media de natación, pero yo no puedo dejar más de 2 horas y media sin comer. Entonces, yo tengo muchos snacks preparados para entre el calentamiento, el afloje, el estiramiento, estar comiendo. No. Saliendo de eso, inmediatamente el lunch, que es mi comida fuerte del día. Y después de eso descanso, ¿no? La siesta es parte importantísima de mi rutina, es parte fundamental. Y si no hay siesta, no rindo en la segunda sesión como tengo que rendir. Entonces, literalmente, parte de mi entrenamiento es tomar la siesta, es despertarme, vuelvo a comer, es comer, dormir, entrenar, comer. Y después me voy al gimnasio. Del gimnasio, 2 horas, 2 horas y media, me como otro snack y voy otra vez al agua, más o menos ya me dieron las 7, 8 de la noche, a mi segunda sesión de explosividad, que es, ni siquiera llego a nadar 50, son 10, 15 metros, Wow. pero máxima velocidad. Termino eso, mi cena y la terapia, que es importantísima y que es algo que me encantaría decirle a la gente, que he visto muchísimos influencers dando rutinas de ejercicio, pero muy poca gente te dice que calientes y que tienes que cuidar tu cuerpo después. Esto es algo importantísimo que la gente... Yo me lastimé un hombro por no tener la terapia adecuada y yo quisiera decirle a la gente que es tan importante entrenar como descansar. Pues Marga, ¿cómo es la rutina de un godín suizo? Un Godín, a mí me encantó lo de Godín. Para los que han visto otros capítulos o no, Godín es cómo era el concepto de deportistas que compaginan negocios, oficina y todo, ¿no? Entonces, Exacto. mira, yo tengo que decir también como tú que yo pasé una época más la de Estados Unidos, que era eso, 5 de la mañana arriba, metiendo todo esto, y tengo que decir ahora que no es tan diferente, porque mi día, en un día normal de trabajo, o sobre todo cuando estoy en eventos, normalmente me levanto a las 6. Me levanto muy temprano porque para mí he descubierto que cuanto más me anticipe a mi día y más haga digamos, lo que yo considero para mí necesario en cuanto a mis entrenamientos y todo antes de empezar mi día, eso llevo de ventaja. Porque a veces, si bien mi vida sí tiene rutina, mi trabajo no lo tiene. O sea, a veces puedes tener un evento que se alarga muchísimo de horas, puedes tener reuniones que te ponen en el último minuto, no sabes cuándo acabas. Entonces yo cuando me garantizo mi tiempo para mí es madrugando mucho. Y también es que como tú, el desayuno no lo perdono y de hecho es unas cosas que me motiva. O sea, a lo mejor tipo a las 8 ya estoy ¿El café? desayunando.
café fijo, o sea, pero vamos, o sea, es volver y estoy ya visualizándolo después de entrenar. Entonces ¿Así hago o así? ese, por las mañanas ese. Y nada, entonces a las 8 y pico ya he acabado casi de entrenar, estoy lista, me voy a trabajar. No puedo decir que tengo un trabajo de 8 horas de oficina, o sea, mi trabajo se diferencia, es distinto. Hay días que dura más, días que dura menos, me organizo, pero básicamente las horas que estoy trabajando, pues estoy muy centrada en mi trabajo. Eso sí, cuando paro, pues no sé, a comer, un descanso, lo que sea, aprovecho ese tiempo también para mí, para bien otros proyectos personales, llamadas, lo que tenga. Y normalmente intento, hay días que tengo que alargar más, si estoy en eventos pues se me va casi hasta por la noche, si no hasta las a lo mejor 6 7 que ya empiezo un poquito la segunda parte de mi día. Si tengo que meter otra sesión de entrenamiento, la meto, que normalmente no es entre semana, y si no, me encanta tener un rato para tiempo social, hacer algo con alguien, disfrutar y cenar temprano y ya irme a descansar. Creo que esto es algo padrísimo lo que nos cuentas porque en tu rutina tienes que meter el entrenamiento, la oficina y algo padrísimo es y la vida social, ¿no? Te das tiempo Sí, para todo. sí, Y seguro. tenemos muchos amigos que nos escuchan que también son godines aquí en México, en España, en Suiza y en todas las partes del mundo donde nos escuchan. Y yo he escuchado muchas veces que la gente dice es que no tengo tiempo para hacer ejercicio. Tú no tienes un coach, tú eres tu propio coach, tú eres la técnicamente tú te forzas a hacer lo que tienes que hacer, tú creas tu propia Sí. rutina. ¿Cómo A le ver, yo haces no, para organizar eso, para organizar tu día y decir, es hoy voy a hacer bici o desde el domingo tú ya planeaste, voy a hacer bici, correr no, o y sea, yo todo no eso? tengo un coach físicamente porque yo estoy en Suiza, pero sí tengo un coach que está en España. O sea, yo no me pongo mis planes de entrenamiento porque yo no, o sea, yo me considero muy buena atleta, pero yo no tengo el conocimiento para poner mis propios planes. Entonces, eso ya de por sí me ayuda brutal, porque trabajo con alguien, bueno, ciclismo y rendimiento de Madrid, admiro mucho al equipo, a Jaime, que es mi entrenador, y Saludos, Jaime. hay que saludarle y la verdad que eso ayuda un montón porque él ya se encarga de organizarme. Entonces lo que sí que hago cada domingo es que yo me siento y yo planifico mi semana de entrenamientos, de reuniones, de tiempo de trabajo, de tiempo social. ¿Cómo lo balanceo? Pues mira, yo diría tres trucos. El primero, lo que he dicho, cuando llegan momentos de estos es anticiparte a tu día, o sea, madrugar porque ya te quitas tu entreno. Es muy difícil cuando llegas cansado de la oficina, has tenido días duros, no sé qué, irte a entrenar. Y yo entiendo a esa gente que dices que no tengo tiempo, no, es que tú tienes que, pienso que ayuda mucho a anticiparte a tu día. Entonces, el primero es tener esa anticipación. El segundo es planificarte muy bien, o sea, lo que tú has dicho. A mí me dan mis entrenamientos, yo tengo ya más o menos organizadas mis reuniones de la semana, mis cosas de trabajo, mis formas personales y lo encajo en la agenda. Y el tercero muchas veces es decir que no. O sea, y cuando dices no tienes tiempo, es que a veces tienes que decir a otras cosas que no para poder encajar esos entrenamientos. O sea, yo sabes que te lo he dicho muchas veces, que a mí me encanta pues lo social, salir, quedar y todo, pero muchas veces pues toca decir que no si lo que tengo es que entrenar o si tengo que irme a descansar pronto para el día siguiente madrugar y a lo mejor ya la parte social la paso el fin de semana. Entonces, de esas Pero tres aún así formas creo que se encaja. me parece que es increíble porque sí tienes un coach a distancia, pero no tienes una persona que esté de, ya son las 5, Marga, o sea, ya te Ya, tienes que ir claro, a... claro. Sí, O sí, sea, sí. es algo que tú tienes que gobernar tu tiempo y tu espacio y todo, y que metas todo en un día es increíble. Lo que mencionas de Sí. anticiparte tu día creo que es algo súper importante porque hoy en día he descubierto que cuando te levantas temprano te rinde el día y alcanzas a Bueno, meter todo, ¿no? parece que Pero tienes 2 días, de verdad. la rutina tiene pros y cons, ¿no? O sea, el pro de la rutina es que, creo yo, es la línea recta entre un punto de dónde estoy y a dónde quiero llegar. Si tú tienes una rutina, es como los pasos a seguir para cumplir una meta. O sea, si yo quiero ganar una medalla en una competencia, entonces, ¿para qué tengo que entrenar? Y ahí ya tú organizas qué tienes que entrenar. Pero creo yo que también tiene cons en el sentido de como nadadora, los días que me quitas la natación, los días que me quitas la rutina, cuando ha habido vacaciones,
no sé qué hacer con mi vida. O sea, en verdad yo me levanto y cuando no tengo que levantarme a desayunar porque tengo que ir a entrenar 10 kilómetros, digo, o sea, ¿qué le pasó a mi día, no? Entonces creo que hay que saber vivir sin la rutina también. Pues eso es clave. O sea, primero hay que saber que la rutina te ayuda en todo y de nuevo, para mí, la rutina, aparte de disciplina, es mucho el concepto de constancia. Y sí que creo que muchas cosas, tanto a nivel deportista como a nivel profesional, a nivel de negocio, todo, al final las cosas se consiguen con constancia. Y yo lo que me he dado cuenta de mucha gente que ha tenido mucho éxito, de sobre todo hombres de negocio, mujeres de negocio, de otras generaciones más mayores, me he dado cuenta que tenían esa constancia natural, ¿no? Entonces pienso que la rutina desde ese punto de vista es muy importante porque igual que tú en tus entrenamientos vas por un objetivo, yo en lo profesional, en los negocios, en todo, también son objetivos. Entonces si yo me organizo bien mi día, sé las horas que le estoy metiendo a todo poquito a poquito, tú vas construyendo. Claro, el problema, cuando a ti te quitan la rutina, yo lo siento como tú, es como decir, ostras, pierdes un poco el norte, ¿no? Porque realmente es, uy, ¿y qué hago hoy? ¿Y cómo va esto? Y te sientes. Yo lo que he aprendido mucho es que los días que no tengo rutina es porque yo he elegido que sean días sin rutina. O sea, es decir, cuando yo me planifico o bien mis vacaciones o a lo mejor llevo no sé cuántos días a tope, pero a tope o vengo de eventos, vengo de todo y necesitas un día sin rutina, tú ya sabes que ese es tu día sin rutina. Y ese día que tu día sin rutina, tu cabeza, o por lo menos la mía, ya acepta que es como un día libre de levantarte, hacer realmente lo que te apetezca, escucharte a ti misma, decir, bueno, ¿y qué pasa si quiero estar mirando un árbol? O si estoy 3 horas leyendo, o si hoy no quiero comer y no como hasta las 5 o no como hasta las 6. Entonces, mi cabeza sí distingue muy bien días en los que tengo rutina y días en los que no tengo rutina. Y los que no tengo rutina acepto que son días sin rutina y disfruto mucho, pero muchísimo, de algunos días sin rutina. Me pasaría como a ti, no podría tener 15 días sin rutina, porque de hecho esta cuarentena tú ves un poco mi planning y está organizado, o sea, aunque estemos en casa, no hayamos, tiene organización, pero cuando yo digo es día libre o es un día así, lo cumplo bastante bien también, la verdad. Completamente. Creo que en esto caemos un poquito en el balance, ¿no? Hay que saber cuándo sí, cuándo no, para qué sirve y para qué no. Para ir a las Olimpiadas tienes que tener una rutina. No llegas a los Claro. Juegos Olímpicos sin una rutina. Para ser exitosa como empresaria necesitas una rutina. Lo hemos visto a las personas más exitosas y cuando cumples metas grandes es porque te levantaste a las 5, 4 de la mañana y te adelantaste al día. Un ejemplo es mis 10 del día de la mañana son tus 5 de la tarde. Entonces, si yo me levanto a las 10 de la mañana, ya te perdí en tu día hábil, ¿no? Porque ya te voy a encontrar en la Claro, cena. Si yo me levanto a las 6, pues te alcanzo a la 1 de la tarde y todavía alcanzamos a hacer cosas, ¿no? Pero ese tipo de cosas seguro. también marcan una diferencia, pero tener ese Pues es balance, yo que creo que, no, perdón. no, no, justo es que ese punto es súper importante y es entender que la rutina también te da balance. O sea, imagínate cuando la gente estudiaba o tenía un examen, ¿no? Exacto. Si tú los días hacías un poco, este es el típico ejemplo tonto, pues el último día a lo mejor no te tienes que dar un atracón y no sé qué, que no pasa nada, te das el atracón, apruebas el examen, pero has pasado un estrés innecesario, ese día no has podido hacer cosas normales, ¿no? Pues para mí la rutina es constancia y esa constancia te da un balance, porque si todos los días vas sumando, tú sientes que estás haciendo las cosas, vas bien y sientes que te puedes merecer también un descanso y no te proporciona estrés porque sabes que estás haciendo las cosas bien. Entonces, Y pones además rutinas, constancia, balanceas. es la mejor manera de que no te falten cosas. La rutina te ayuda a que si tú sabes yo sé que los martes, los jueves y los sábados a las 6 de la tarde estoy en el gimnasio, si no estoy un martes, jueves o sábado en el gimnasio es que algo está mal, es que algo cambió, ¿no? Entonces, la rutina también me permite, como tú dices, ir paso a paso y ver esa constancia que para mí, lo que acabas de decir es clave. Para mí la palabra más importante en la vida entera para ser mejor en algo es constancia, Sí. porque muchos podemos empezar, podemos seguir y mientras haya motivación, pero aquí la importancia es cuando ya no hay motivación y tiene que entrar la disciplina, esa constancia creo que es clave, clave, clave. Clave, sí. Y también, sinceramente, creo que te ayuda mucho a luego eso, disfrutar
ese descanso. Y hablando de descanso, me ha venido mucho a la cabeza el tema de qué hacer con ese descanso, la importancia de tener hobbies Claro. y de disfrutar ese descanso para que también tu cabeza no solo se obsesione con una cosa, ya sean objetivos deportivos, ya sean proyectos, lo que sea, ¿no? Entonces, yo Pero te voy a algo preguntar por curioso, tus hobbies. exacto. Yo te voy a decir, algo curioso es que a mí me pasa, y no sé si a algunos de nuestros amigos también les pase, es, yo llevo esa competitividad de la alberca a la vida sin querer. Sí, Me gusta tocar la guitarra y en este tiempo de cuarentena he estado perfeccionando la guitarra, pero llega un punto en el que quiero mejorar la canción y quiero agregar tablaturas y quiero agregarle cosas y después quiero el curso y después quiero la maestría. O sea, es como, es un perfeccionismo que a veces tengo que obligarme a quitar de mí y decir, a ver, haces esto para relajarte, claro, no para ser mejor y mejor y mejor en esto, ¿no? O sea, es algo sí. que a veces yo me tengo que quitar de la cabeza y que creo que tú tienes una súper filosofía de tu tiempo libre. Pues es que a mí me ha pasado mucho como a ti, o sea, yo cada cosa que hago por ser competitiva también tengo que llevarla como al siguiente nivel, ¿no? Entonces, para mí esos son hobbies, pero es muy diferente de planear tu tiempo libre y lo que a mí me recarga, ¿no? O sea, incluso, no sé, yo hago actividades paralelas y siento como tú, que tengo que ir al siguiente nivel y todo. Y eso es por un lado, pero yo, por ejemplo, para mi filosofía vuelvo un poco a la de antes. Yo hay periodos o tiempos que me reservo que son realmente sin estructura y eso me encanta. Y yo creo que el no tener estructura por ciertos periodos que sí que están planeados, para mí es lo que de verdad me hace recargar y no tienes por qué estar haciendo un hobby, pero sino recargando y aprovechando tu tiempo. O sea, es decir, te pongo un ejemplo. Imagínate, yo todos los años pues reservamos unos cuantos días, soy amante de las Islas Baleares, en concreto de Formentera y de Ibiza, ¿no? Y nos vamos y una vez tienes reservado lo básico, que es pues donde duermes, el vuelo y no sé qué, ya vivo sin reloj. O sea, yo llego allí y sé que he bloqueado esos días y esos días son para, aunque estés pendiente de cosillas de trabajo y todo, son días para decir, me levanto cuando quiera, desayuno lo que quiera, voy y hago lo que me apetezca, no miro el reloj, lo mismo de antes, si no quiero no como, o si quiero como más tarde, o si quiero visito, si no, no visito, o sea, y a mí esa falta de estructura en el tiempo libre es precisamente lo que me recarga, porque creo que es cuando paras de verdad y te olvidas tanto de la disciplina, pero te centras más en lo que de verdad tu cuerpo y tu cabeza te están pidiendo. A lo mejor hay un día que te pide estar 8 horas leyendo Claro. delante o sea, mirando al mar y no hacer mucho más, pues te lo has ganado. Y ese día lo aprovecho y no me siento para nada culpable. Y entonces Increíble. acotar para mí esos tiempos y ser muy flexible conmigo misma esos días, de decir, te lo has ganado y haces lo que te apetece, ayuda muchísimo. Aprender a vivirse una rutina, aprender también darte tiempo para no hacer nada, ¿no? Seguro. Pues de este día, de este café, Marga, yo me llevo eso, ¿no? Tener un balance en tu vida y que una rutina es una súper herramienta para cumplir una meta y creo que es la línea recta entre dónde estás y dónde quieres estar, pero también hay que aprender a vivir sin ella. Seguro. Y yo, mira, yo me llevo dos también. Una es que yo le digo a la gente que yo me imagino mi vida para el que le sirva como un quesito del juego del Trivial, donde tienes muchas casillas, ¿no? Entonces, al final el juego consiste en un poco llenarlas todas, ¿no? Que una casilla, no puedes tener todos los colores del mismo quesito. Y yo creo que balancear y tener tanto vida social como deporte, objetivos, pues es un poco el éxito y balancear eso para que rindas al máximo en tus objetivos. Y la segunda es que aunque te tengas que obsesionar con tu objetivo y con tu causa, porque creo que si no, no puedes ser constante y tenerlo claro, es que mires más allá de eso. O sea, que siempre hay más cosas que te ayudan a contribuir y a mejorar ese objetivo. Y eso es Y algo con que eso me veremos en quedo. nuestro próximo capítulo sobre fuerza mental, donde entrará también vulnerabilidad, ¿no? Sí, justo. Pues es un gusto haberme tomado este café contigo. Este super café. ¡Salud! Ahí me meto. Nos vemos a la próxima, amigos. No se Un pierdan nuestro próximo besazo. capítulo. Cuida,